Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, Jueves Internacional por RPP. Hoy sin duda vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador. Ustedes deben haber visto la cantidad de protestas, manifestaciones y sobre todo la violencia que se está viviendo en estos momentos en ese país latinoamericano. Y es por ello que hoy nos acompaña Luis Núñez, analista político y que está sumamente empapado con el tema. Gracias por venir esta tarde. Un gusto estar con ustedes. A ver, estas manifestaciones, estas protestas se inician a raíz de una serie de medidas que toma el presidente Lenín Moreno. Son varias de ellas, pero creo que la que más impacto ha generado es la que tiene que ver con el precio de los combustibles, ¿no? Sí. El retirarle un subsidio que finalmente la población se ha visto afectada porque ha incrementado el precio de los combustibles. Y es una medida que tengo entendido nunca antes nadie, o por lo menos en los últimos gobiernos, se había atrevido a tomarla. Las medidas de quitar subsidios, de retirar ciertas prebendas de programas sociales, siempre son impopulares. Pero sería bueno que la gente que nos está viendo y oyendo entienda un poquito el contexto. Venimos de un gobierno anterior muy populista, el gobierno de Correa, donde más bien se incrementaron los programas sociales y los subsidios. Y el señor Moreno, cuando asume el mando, se encuentra con una deuda de 41.000 millones de dólares. Entonces, a veces los gobernantes, cosa que pasó con Macri en Argentina, no se atreven en el primer momento que de repente la población pudiera entenderlo a tomar medidas fuertes, sino que las van dosificando. Y el señor Moreno se fue poniendo contra la pared hasta que llegó a esto que tú comentas y que representa nada más y nada menos que un incremento del 123% en el precio de los combustibles. Entonces, esa medida para los que transitan por las carreteras en transportes públicos, para los que traen alimentos a la capital o a Guayaquil, va a ser un aumento general de precios. Entonces ellos, antes de aumentar los precios, han salido a la calle a protestar. Ahora, es una decisión fiscal que podríamos calificar de valiente, pero que de popular no ha tenido absolutamente nada. ¿Se veían venir de alguna manera estas manifestaciones o en todo caso se veía venir una reacción de la población? En ese sentido, ¿el gobierno pudo haber previsto este panorama? Sí, yo me imagino que en un gabinete de crisis, en un cuarto de guerra, ellos habrán hecho antes de lanzar este aumento una especie de plan A, plan B, plan C. Pero bueno, el plan C debería ser tratar de alguna manera negociar, porque ya tenemos en la capital y en Guayaquil grupos importantes de indígenas. Los indígenas y los sindicatos en el Ecuador tienen un peso muy fuerte, tienen un liderazgo, son unidos. Y ahorita mismo, hace 2 horas, tomaron presos, no presos, secuestraron un montón de periodistas, policías, hay fallecidos, hay más de 500 detenidos. Entre los detenidos también ahora se sabe que hay un grupo de venezolanos que de alguna manera se especula, no hay certeza sobre eso, de que pudieran ser informantes al gobierno del señor Maduro de lo que está pasando en las calles de Ecuador. Ahora, hablemos un poco de los protestantes, de ese grupo de indígenas, de manifestantes que bien nos decías, están sumamente organizados, han llegado a la capital, se han movilizado además en diferentes puntos del país y que tengo entendido además representan casi un 7% de la población, o sea, es un número importante. ¿Qué peso tienen? ¿Qué rol tienen? Porque además, yéndonos un poco a la historia, lo que comentábamos antes de iniciar el programa, es que en Ecuador las movilizaciones sociales han logrado derrocar a presidentes, han logrado adelantar elecciones. ¿Qué tanto poder tiene este grupo el día de hoy? Tiene bastante poder porque además se ha de alguna manera organizado para que el tema de la protesta social haya sido tomada también por otros. No solamente los indígenas de la selva norte y centro de Ecuador, sino también hay grupos indígenas de los pueblos originarios ecuatorianos que también se han unido a la protesta, y hay muchos jóvenes de las universidades porque temen que precisamente los precios de sus transportes se va a incrementar o al menos duplicar, y eso sería para una economía que está totalmente dolarizada, que pasó por una época de vacas gordas en los primeros años de Correa, pero luego cayó. Es un poco lo que recibió Moreno, estos 41.000 millones de dólares de deuda, que él está tratando de alguna manera de equilibrar la balanza fiscal, subiendo los precios de algo que es muy sensible para los pueblos, como es el combustible. Y en ese sentido, ese grupo humano podría
lograr que el gobierno dé marcha atrás con esta medida? ¿Podría en todo caso lograr que Lenín Moreno ya no siga al mando de Ecuador? Sería una medida extrema, pero no descartable. Al igual que en Perú, el gobierno del señor Moreno, recordemos el gobierno del señor Toledo en el año 2001, ha creado una figura que es el llamado Acuerdo Nacional. Ese Acuerdo Nacional debería ser invocado en este momento para sentar en la mesa a todos los grupos interesados y ver si se puede restablecer. De repente pudieran convencer a Moreno de que en vez de subir un 123%, suba la mitad, un 50%, y tal vez ir incrementando el precio más adelante, cuando el país está mejor. Estamos hablando de un país que no tiene moneda nacional. Hace muchos años que que Ecuador está dolarizado, cosa que también está pasando ahora en Venezuela. Entonces, tal vez sentarse a la mesa porque no quisiéramos más heridos, más fallecidos y un país polarizado que no conduce a nada. Y frente a ello, ¿cómo ha actuado? ¿Cuál ha sido el papel y las acciones que ha venido tomando el presidente Lenín Moreno? Por un lado, ha tomado medidas como toque de queda, medidas de excepción, pero salió, dejó la capital, se fue a Guayaquil con su plana, que para algunos ha sido entendido como un acto de cobardía al dejar justamente ese lugar, este punto, el centro histórico de Quito, cuando todavía la situación o cuando estaba justo en su punto más álgido. ¿Cuál es su apreciación? Sí, tal vez las fuerzas militares le dijeron que Guayaquil era menos vulnerable que Quito, porque Quito como ciudad de montaña, si la pueden cercar completa, y ahora que tiene un aeropuerto que está en las afueras de la ciudad, le pudiera traer problemas al presidente a la hora de ver su esquema de seguridad. Mientras que en Guayaquil hay mar, hay aeropuertos dentro de la misma ciudad, de repente el presidente pudiera evacuar frente a un problema de seguridad. Pero como tú explicaste hace rato, el problema de la historia de las sublevaciones en Ecuador es fuerte, ha tumbado presidentes. Y el presidente Moreno, que hace 3, 4 días le preguntaron los medios, ¿usted cree que esto va a adelantar elecciones? ¿Usted va a tener que echar para atrás sus medidas? Firmemente decía que no. Ayer en otros medios ya asentaba la posibilidad, porque claro, a veces los mandatarios, igual que aquí nuestros congresistas, viven en una especie de mundo paralelo y cree que nada les va a pasar, que son infalibles. Resulta que la voz de la calle es una voz brava, muy brava. Sin duda, y en ese sentido, cuando hay ese tipo de problemas en cualquier país, las fuerzas de orden, policías, militares, cobran un rol importante y hoy los vemos respaldando al gobierno, al presidente Lenín Moreno. En ese sentido, ¿qué consigna tiene y cómo están actuando frente a la población? Porque se habla también de vulneración de derechos humanos. Sin duda, siempre en estas confrontaciones de calle es muy difícil controlar la situación, sobre todo porque los manifestantes también, a pesar que de repente no tienen armas sofisticadas, tienen estrategias para hacer daño, como quemar edificios, llantas, crear hecatombe, y eso crea caos en toda la ciudad. No podríamos dejar de mencionar que seguramente, y no es una especulación, detrás de esto en algún momento está la mano del ex, digamos, presidente Correa. Recordemos que el señor Moreno, como si no ya tuviera muy malas relaciones con Correa, se le ocurrió hacer una consulta popular para sacar de la Constitución la norma que Correa había aprobado de una reelección indefinida. Sabemos que Correa está fuera del país por problemas que tiene con la ley, está refugiado en las tierras de su esposa en Bélgica, concretamente en la capital Bruselas, pero siempre desde que Moreno le quitó la posibilidad de que de alguna manera Correa pueda ser reelegido a futuro varias veces, Correa le tiene una rabia. Y Correa estuvo hace poco en Venezuela, entonces dicen que también ese amiguito que él tiene en Venezuela, que también está peleado con el señor Moreno, son 2 cócteles Molotov que en cualquier momento pueden contribuir a que estas manifestaciones se hagan más grandes, porque también estas manifestaciones, como toda manifestación que implica llevarse centenares de personas de un pueblo a una ciudad, implica que hay recursos económicos que se tienen que tener y los indígenas normalmente no tienen ese nivel económico. Ese sería entonces el punto, porque realmente Lenín Moreno ha acusado directamente a Rafael Correa y a Nicolás Maduro de
crear una especie de plan para desestabilizar al país. Y me preguntaba qué tanto poder o qué tanta influencia puede tener Rafael Correa desde tan lejos, desde Bruselas, y Nicolás Maduro en un país que está sumido en una profunda crisis, pero hablaba usted del poder económico y que eso podría justamente haber motivado o generar ese tipo de influencia que finalmente está desatando un caos terrible en Ecuador. Claro, al final todo se va a saber, ¿no? Se va a saber quiénes están por detrás de la confrontación. Yo pienso que no solamente tiene que ver con la medida del 123% de aumento en los combustibles, sino que ya había un caldo de cultivo del presidente Moreno de alguna manera ajustando teclas a nivel económico de austeridad, y después de la bonanza que tuvieron con Correa, bueno, los pueblos se benefician de cierto populismo y no solamente se benefician, se acostumbran a poner la mano para que el gobernante te dé. Eso ha pasado en Venezuela, pasa en Nicaragua, pasa en Bolivia y bueno, ha pasado en Argentina en el pasado con la señora Kirchner, y ese modelo populista a Correa durante los primeros años que lo pudo mantener bien, le funcionó, pero dejándole una deuda de 41.000 millones al señor Moreno, eso indica que al final ese populismo se desbordó y eso hace daño. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso de Venezuela, dice que últimamente, leo textualmente sus palabras, últimamente hay una brisita bolivariana que recorre los países de la región y ha mencionado a Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y Brasil. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que realmente eso está ocurriendo? Bueno, el régimen chavista y luego el de Maduro siempre han querido a través del ALBA tener una presencia en América Latina, pero países como Perú han rechazado contundentemente eso. Y ellos están un poco ilusionados porque el modelo ha sido copiado por Nicaragua. Bolivia, que está a puertas de una elección, sin embargo, tiene mejores índices económicos y un poco se ha alejado del clima venezolano, pero tiene Nicaragua, es el modelo cubano, y ahora posiblemente ese modelo vuelva a Argentina. Entonces, eso es lo que él llama la brisita. Pero yo creo que nuestros países están, la mayoría de ellos, vacunados contra ese populismo que a la larga lo único que deja es desaprobación, malestar, manipulación. La gente se siente engañada porque al final, imagínate, ahorita en Venezuela, que es un caso que no estamos hablando, el señor Maduro está intentando ver si se puede quedar con las casas de los venezolanos que se han ido al exilio, como una manera de castigar. Y la gente desaprueba totalmente ese tipo de medidas. Ojalá estemos curados realmente de esos gobiernos. Ahora, veamos las soluciones o por lo menos algunos panoramas que puedan ayudar a entender qué va a pasar en los próximos días en Ecuador, porque ya se están viendo algunas consecuencias de lo que está ocurriendo ahora mismo. Especulación, falta de combustible en algunas ciudades, el alza de precios del transporte público, y se habla también de un diálogo. ONU ha ofrecido ser mediador, la Iglesia ecuatoriana también. En ese sentido, ¿ve viable que se pueda dialogar? Porque parece que ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer. Yo creo que no hay otro campo sino negociar, llegar a sentarse en la mesa y ver, porque junto con esto del aumento de los combustibles, él también había tomado otra medida impopular, que era reducir de 30 a 15 días las vacaciones de los empleados públicos para asemejarse al calendario laboral de los privados. Eso tampoco cayó muy bien. Y, sin embargo, tomó algunas medidas como algún subsidio, creo que era algo así como que 300.000 familias recibieran $15 mensuales para unos bonos. O sea, hay que tratar de, en la negociación, equilibrar las ofertas y las demandas para que el país no termine de caer en un caos, porque Ecuador realmente es una nación con recursos, que ha desarrollado mucho en el pasado una infraestructura, yo le reconozco eso al señor Correa, las carreteras ecuatorianas, las defensas contra sismos, contra inundaciones, se ha hecho un gran trabajo ahí, pero también se cayó mucho en el populismo. Ahora habría que sentar a las partes, yo sí creo que la Iglesia ecuatoriana tiene un buen poder, también poner a las Fuerzas Armadas y policiales y tratar de arreglar el problema antes que se le vaya de la mano para que no tengamos adelanto de elecciones y caída de un gobierno.
Para algunos ya se les escapó un poco de las manos, ¿no? Porque estamos hablando de muertos, estamos hablando de cientos de detenidos, de una represión bastante fuerte y violencia de ambas partes, hay que decirlo. Y ojalá bueno, se pueda hallar una solución pronto a esta situación que estamos viviendo en Ecuador y estamos muy al pendientes día a día, porque la situación va cambiando y va evolucionando cada minuto. Y están aquí en nuestra frontera caliente, ¿no? Aquí mismo al lado. Y con Ecuador, el Perú, a través de los gabinetes binacionales, como hoy tenemos uno con Chile, siempre ha tenido una relación estupenda después de los conflictos bélicos que tuvimos. Así que apostemos para que nuestros hermanos del Ecuador puedan resolver sus problemas para que esto no sea un mal ejemplo para todo el continente. Así es, bueno, el gobierno peruano ha apoyado, ha respaldado a Lenín El Moreno. presidente Piñera y el presidente Vizcarra sacaron un comunicado en Paracas apoyando a la democracia en Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estuvo con nosotros Luis Núñez analizando un poco la situación ecuatoriana y por supuesto vamos a seguir muy al pendiente de lo que ocurra en esta nación en todas nuestras plataformas. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Sí, sí. Mira, tomó una medida extraña que no habíamos conocido mucho, no se ha hablado mucho. Eliminar